Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo vídeo en mi canal. Y en este vídeo principalmente lo que vamos a hacer va a ser responder a estas preguntas que habéis dejado colgadas del tweet, ¿no? Vamos a intentar, o voy a intentar por lo menos responder a todas las preguntas. Muchísimas he visto que son sobre la vacunación y bueno, vamos a intentar en la medida de lo posible. Yo evidentemente no lo sé todo y oye, pues alguna cosa no sé, os diré, mira, no lo sé, voy a intentar buscarlo y os lo colgaré en el próximo tuit o de la información del vídeo. Algunas cosas, algunos documentos de los que hablaré que me he leído, pues también intentaré dejarlos colgados dentro de la información y de toda la explicación que tendrá el vídeo y los podréis encontrar ahí, ¿no? Y bueno, sin perder más tiempo, ¿no? Vamos a empezar y empiezo desde la pregunta 1 y voy a ir, creo que tenemos casi 170 preguntas. Intentaré responder a casi todas, pero bueno, no os voy a tener 3 horas aquí colgados del vídeo, ¿no? Intentaremos cortar, pues cuando llevemos 3/4 de hora más o menos, y luego seguramente haremos otro vídeo con todas las preguntas que se han quedado sin respuesta. Pero seguro que vais a tener la respuesta en alguna de las preguntas que contestemos, ¿no? Vamos a empezar por la primera. Melocotón Dulce 8. Dice, doctor, tengo 35 años, enfermedad congénita de corazón e hipertensión pulmonar, con discapacidad reconocida. Mi pregunta es si hay algo donde yo pueda solicitar la vacunación o que tengan en cuenta antes de que por edad si hay alguna vacuna más correcta en estos casos. Bueno, pues el problema es que no se puede solicitar la vacunación, ¿no? Estamos pues pendientes de que nos llamen y es verdad que, bueno, pues eso crea también mucha incertidumbre, ¿no? Es de, mira, a mí no me han llamado. Yo, por ejemplo, mi madre con 86 años, pues tardaron también un montón en llamarla. Yo estaba deseando que la llamasen, ¿no? Pero desgraciadamente no lo hay, ¿no? Fíjate que además, tiene enfermedad congénita de corazón e hipertensión pulmonar con discapacidad. Bueno, pues melocotón dulce. Ojalá, fíjate, porque además eres una persona de riesgo, con lo cual se tendría que priorizar la vacunación en estos grupos de riesgo mucho antes que en otro tipo de personas, ¿no? Ojalá te llamen pronto y ojalá te vacunen con cualquiera de las 4 vacunas que tenemos ahora mismo oficialmente en España. Doripiti me pregunta, 68 años, asmática, con inhaladores diarios, intolerante a la codeína. Hay sustancias en medicamentos que me empeoran el asma. ¿Cuál cree que sería la vacuna más conveniente? En mi comunidad me toca AstraZeneca. Saludos. Bueno, pues AstraZeneca es una vacuna absolutamente conveniente para ti, ¿no? O sea, a pesar de que se ha demonizado, es una vacuna que con las variantes que tenemos en la actualidad es efectiva, ¿no? Y bueno, pues lo que dice la EMA es que es efectiva y es segura. Con lo cual, si te toca AstraZeneca, no lo dudes, ponte AstraZeneca. La mejor vacuna es la vacuna puesta. Oisa me dice, buenas tardes, mañana se vacuna mi padre, ¿debo ponerme la mascarilla estando con él? ¿Me puede contagiar? Gracias. Sí, sí te puede contagiar. Fíjate que se está viendo, y con Pfizer ya empieza a haber algún estudio en el cual el tiempo de contagio, el tiempo en el que estos pacientes se contagian y pueden contagiar, se acorta muchísimo. Incluso, fíjate, en la de Pfizer están diciendo que prácticamente se elimina. Nos faltan estudios con otras vacunas, ¿no? Pero de momento la evidencia que tenemos es que sí, se pueden contagiar. El otro día lo hablaba en la sexta noche. Estamos viendo aguas residuales positivas en pacientes o que salen de las residencias, estas aguas residuales, con lo cual sospechamos que puede haber infección. Aunque bueno, fíjate, y encima en estos pacientes sería asintomática, con lo cual, cuidado, porque estos pacientes, a pesar de que tienen un periodo de ventana mucho más pequeño que el normal, pueden contagiar. Así que sí, debes extremar las precauciones también con ellos, ¿no? Doctor, me pregunta DVN2O. Doctor C. Carballo, si una persona tiene las plaquetas bajas en sangre, ¿corre mayor riesgo de padecer trombos por la vacuna AstraZeneca o es indiferente? ¿Padecer de tensión baja puede influir también? No encuentro respuestas. Mil gracias de antemano. Bueno, pues de nada. Y mira, las trombopenias, muchísima gente tiene plaquetas bajas, pero las trombopenias hay muchas causas, ¿no? Una de las causas es autoinmune. Las trombopenias autoinmunes, bueno, pues a pesar de que es una trombopenia autoinmune muy concreta, ¿no? Estamos hablando de 3, 4 casos por millón de habitantes, ¿no? Y recordar que de estos 4 o 5 casos, un 19%, tiene un 19% de mortalidad, con lo cual estaríamos hablando de una mortalidad de 1 entre 1.000.000, ¿no? Bueno, pues es muy específica, es muy específico. Anticuerpos dirigidos contra un
complejo que se hace entre la vacuna y la plaqueta, ¿no? Con lo cual, los que tenéis plaquetas bajas, en principio no podríais vacunaros con AstraZeneca, ¿no? Porque esa trombopenia autoinmune es muy específica. A la gente que ya ha tenido trombopenia autoinmune, pues fíjate, yo hablando con algunos hematólogos me dicen, mira, yo me iría más a una de ARN mensajero para no tentar a la suerte, ¿no? Pero bueno, la gente que tiene plaquetas bajas por otra causa no tiene por qué vacunarse con otra vacuna que no sea la de AstraZeneca. Y por tener la tensión baja como preguntas, nada, ¿no? Eso no influye en nada para, bueno, pues para efectos secundarios o el efecto secundario este tan temido de los trombos por AstraZeneca, ¿no? Espero haberte respondido. ATTB74 pregunta, sí, por favor. Después de una cirugía importante con 70 años, imposible contactar con el médico de cabecera, consulta para revisión en un mes. La línea 900 te aconsejan hablar con el médico especialista y de cabecera. En el centro de vacunación, llamando cada 3 días para vacunar y no me contestan. Bueno, pues en principio, mira, cirugía importante con 70 años no te contraindica ninguna vacuna. Vuelvo a repetir, la mejor vacuna es la vacuna puesta. Si te llaman para vacunar con cualquier vacuna, vacúnese. Eh, a ver, ahora me pregunta Miss Marcela, me gustaría saber sobre la eficacia del Sinovac, ya que en varios países se ha utilizado por el aumento de casos, se pone en duda su efectividad. Gracias. Bueno, fíjate, los chinos están hablando de una eficacia de un 54%, 54-56%. Hace poco publiqué un tuit en el cual salía un estudio en el cual efectivamente hablaba de este tipo de eficacia. Fíjate, además, hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que a pesar de que es una vacuna que los propios chinos admiten que tiene una eficacia muy baja en Brasil, que es uno de los sitios en los cuales se ha puesto, fíjate, ellos habían puesto un 70, creo que era un 75% de dosis de Sinovac, un 15% de dosis de AstraZeneca, sobre todo a pacientes mayores, como aquí, ¿no? Como aquí en España. Y fíjate, veían una reducción clara de la mortalidad en estos pacientes, con lo cual es que cualquier vacuna que se ponga, lo más seguro es que tenga cierta efectividad, aunque la efectividad sea muy baja, pero sí tiene cierta efectividad. Y ellos veían en Brasil, y a pesar de que está allí la variante brasileña, que, bueno, lo achacaban a que efectivamente las vacunas pueden tener una efectividad, sobre todo en mortalidad, en casos graves, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate, buscaré el tuit y te lo volveré a poner, Miss Marcela, para, bueno, pues para documentar lo que te estoy diciendo, ¿no? Bueno, mira, Elo8968405 me pregunta si las pacientes con trombocitopenia idiopática leve, con 100.000 plaquetas, pueden vacunarse con AstraZeneca. Bueno, en teoría, al ser idiopática, es decir, no se conoce realmente el porqué de esta trombopenia, ¿no? En estos casos, yo aconsejaría vacunarse con otra vacuna, si es posible, ¿no? Moderna o con una vacuna de ARN mensajero, ¿no? Moderna o Pfizer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no sabemos, es posible que pueda ser al ser idiopática que pudiera tener un componente autoinmune. Bueno, en estos casos tan concretos, ¿sabes? Probablemente habría que irse a otro tipo de vacuna. Yo te aconsejaría la de ARN mensajero, ¿no? Eh, Alma de Luz me escribe, efectos secundarios de Pfizer. Hoy recibo la segunda dosis. ¿Cómo actúa esta vacuna de ARN en nuestras células y qué riesgos tiene? Bueno, pues en contra de lo que se ha dicho, esta vacuna no se integra en nuestro genoma y no hace ninguna cosa rara de las que habéis escuchado, ¿no? Fíjate que es tan inestable, es tan inestable entre comillas, ahora me explico, ¿no? Este ARN es tan sensible que hay que mantenerlo a 80 bajo cero. De ahí es Pfizer, ¿no? De ahí es el que sea tan complicado el mover esta vacuna y, por ejemplo, el llevarla a sitios como la India o sitios como África, ¿no? En la que es muy, muy difícil el mantener la cadena de frío, ¿no? ¿Cómo actúa la vacuna? Bueno, pues mira, esta vacuna va envuelta en un compuesto lipídico que lleva el ARN, digamos, las instrucciones dentro de este compuesto. Este compuesto llega a la parte de la célula en la cual bueno, pues recibe instrucciones para crear, en este caso, una parte de la proteína S del virus, y entonces la célula lo que hace es que lee estas instrucciones que le ha dado este complejo lipídico, lee el ARN,
expresa esa parte de la proteína S en la membrana de la célula y nuestro sistema inmune reconoce esa parte de la proteína y la ataca, ¿no? Es decir, digamos que lo considera como una especie de agresor. Simula una infección por el virus, para que me entendáis, ¿no? Con lo cual, cuando entra el virus, reconoce esa parte de la proteína y la vuelve a atacar, ¿no? Es un milagro realmente esta vacuna, ¿no? Las vacunas de ARN nunca se habían hecho y fijaros qué éxito está teniendo la vacuna de Pfizer y de Moderna, ¿no? Con lo cual, bueno, pues tenemos mucha suerte de tener este tipo de vacunas. Efectos secundarios, el de todas las vacunas. Es que no hay vacuna que no tenga efectos, no hay fármaco que no tenga efectos secundarios. Claro que van a aparecer efectos secundarios. Claro que cuando vacunemos a millones aparecerán. Mira, el otro día salía una miocarditis, que es una inflamación del tejido miocárdico del corazón. Aparecerán más efectos secundarios, pero fijaros los miles, los millones de vidas que se están salvando por estas vacunas. Sin duda, esta vacuna es muy buena. La tecnología es muy buena y fijaros, los resultados que están teniendo, los que estamos conociendo, dejan una inmunidad muy duradera y además, fijaros que además protege contra, por ejemplo, esta variante, por ejemplo, la variante sudafricana, acaba de salir un paper en el cual, bueno, pues dice que tiene una protección muy alta contra esta variante sudafricana, es decir, que nos va a proteger incluso contra las variantes actuales que tenemos, como puede ser la sudafricana, y vamos a ver, nos faltan estudios con la brasileña y con la india, ¿no? Pero seguramente proteja también, ¿no? Y sobre todo proteja de enfermedad grave. Así que muy buena vacuna y hay que ponérsela. Lemon Watt me pregunta, doctor Carballo, mi madre de 58 años tiene lupus, bien controlado con medicación, sin ningún brote desde hace más de 10 años. ¿Tendría algún problema con alguna de las vacunas? Muchas gracias. En principio, no. Bueno, fijaros que cuando entiendo que está con medicación, probablemente medicación inmunosupresora, habría que ver, ¿no? En qué estado está, y esto pues, sería ideal consultar a su médico, ¿no? Fijaros, voy a dejar unas pequeñas guías en la explicación de este vídeo de la Sociedad Española de Trombosis de Hematología y de Reumatología, ¿no? Para que veáis en algunos casos cuándo se debe poner o cuándo se debe esperar cuando estamos en pleno tratamiento inmunosupresor. ¿Por qué? Pues porque al hacer una inmunosupresión también digamos que decae lo que queremos hacer, ¿no? Cuando ponemos la vacuna, es que se estimule el sistema inmune y aparezcan las defensas contra la infección, ¿no? Si nosotros ponemos la vacuna en un paciente que está muy inmunodeprimido, pues hombre, pues digamos que ese efecto que queremos conseguir, digamos que no lo conseguimos con esa eficacia que queremos, ¿no? Con lo cual en algunas sociedades aconsejan retrasar un poco la vacunación hasta que este tratamiento inmunosupresor tenga menos efecto y entonces la vacunación sea más efectiva. En este caso no hay ninguna contraindicación en pacientes con lupus para que se puedan poner la vacuna, ¿no? M reflexóloga, ¿para cuándo una medicación que si tenemos el virus nos lo quite y que la vendan en farmacias para todos y test en farmacias que, bueno, pues mira, estamos luchando luego comentaré, ¿no? Porque hacéis muchas preguntas también sobre la aspirina, ¿no? Y os voy a comentar un poco en qué estado estamos, ¿no? Es que no tenemos un tratamiento antiviral específico todavía, tienes razón. Nos falta esa piedra filosofal que ataque al virus realmente, porque lo que tenemos son tratamientos que van contra nuestro sistema inmune, es decir, que modulan nuestro sistema inmune para intentar que nuestro sistema inmune no nos haga daño en esa tan escuchada ahora tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces, nos falta medicación propia contra el virus y estamos intentando, el mundo de la medicina está intentando tener un antiviral específico contra el coronavirus, ¿no? Y yo creo que antes de fin de año, probablemente mucho antes tengamos evidencias, ¿eh? Pero que, fijaros, yo creo que después del verano vamos a tener incluso ya comercializado, o por lo menos disponible, algún fármaco antiviral específico contra la COVID. Y nos va a venir muy bien, porque seguro que durante todo este año todavía vamos a tener guerra. Bueno, LXRKSNS pregunta, Alex Rex pregunta, hola, mi padre está en vacunación con hepatitis B por preparación para la diálisis. Le han puesto 2 dosis y le faltan 2 más. Él llamó anteayer al 112 para preguntar cuándo le vacunan de la COVID, 79 años. Le vacunan mañana. ¿Una vacunación doble es un riesgo? En principio no. No, no, no.
en principio no tiene riesgos, ¿no? Se aconseja tener cuidado con otro tipo de vacunaciones, ¿no? Pero en principio, vuelvo a repetir, la mejor vacunación, la mejor vacuna es la vacuna puesta. Con lo cual, si le llaman para vacunarse, ojo, que lo diga, que si puede consultar a su médico, que consulte para ver en qué estado de vacunación está, pero una vacunación doble no es un riesgo. Es necesaria, ¿por qué? Pues porque la doble vacunación lo que hace es que estimula esta primera vacunación y fíjate, lo hemos visto ahora en un ensayo reciente, por ejemplo, con la vacuna de Pfizer, ¿no? Que se ha hecho en, ¿dónde fue? Cerca de Arabia Saudí, no me sale ahora el país, ¿no? Y fijaros, lo que dice es que la primera dosis de la vacuna tiene una eficacia moderada y sin embargo es con la segunda vacunación a los 14 días cuando se consigue pues esa respuesta inmune tan vigorosa frente a la variante sudafricana, por ejemplo, ¿no? Frente a la sudafricana y frente a la británica. Es decir, tiene un alto porcentaje de éxito la doble vacunación con Pfizer y sin embargo no la simple. Es decir, necesitamos esa segunda dosis para que, bueno, pues estimular de una manera eficaz el sistema inmune y que alcance pues prácticamente el 90%, 92% de eficacia la vacuna como lo que ha tenido, por ejemplo, la vacuna de Pfizer, ¿no? Candela 73, 79, 55, 91 me pregunta, ¿los vacunados con AstraZeneca la primera dosis nos afectarían mucho las nuevas variantes? Pues muy buena pregunta, Candela. Eh, Probablemente sí. Vamos a ver, la variante sudafricana afecta clarísimamente la eficacia de AstraZeneca. Es más, la deja en un 10, entre un 10 y un 12%, ¿no? Lo cual, bueno, pues prácticamente inactiva esta vacuna frente a esta variante. Ojo, aunque te estoy diciendo inactiva, probablemente contra enfermedad severa sí que haría, sí que es eficaz. No sabemos el porcentaje, pero sí tiene un porcentaje de eficacia mucho más alto que el 10%. Pero sobre todo, por ejemplo, contra la infección, pues prácticamente no es eficaz, ¿no? Es decir, que sí van a afectar. Van a afectar a todas, Van a afectar a todas y un porcentaje no despreciable, ¿no? Pero en este caso, la sudafricana con AstraZeneca sí tiene un porcentaje muy alto de pérdida de eficacia, ¿no? Con lo cual, esperemos, y por eso somos muy insistentes, ¿no? Con la protección de las fronteras, que tenemos que impedir que entre la variante sudafricana y la variante brasileña y la variante india. Con lo cual, protejamos bien las fronteras porque es la manera de, bueno, pues tener una vacunación más efectiva y, bueno, pues que, digamos, la vacunación de rebaño, la inmunidad de rebaño, nos proteja un poco a todos, ¿no? Es decir, si estamos bien vacunados con 3, 4 vacunas en toda la población, pues es muy probable que sea mucho más difícil que este tipo de variantes entren y contagien a mucha gente, ¿no? Con lo cual es muy importante tener todos por lo menos una vacuna, ¿no? Bueno, sigo. Olga Anca me pregunta, ¿me pincho Golimumab? Golimumab es un inmunosupresor, para que lo sepáis. Tengo 48 años y quería saber si estoy incluida en los grupos de riesgo para la vacuna del COVID y cuál deberían ponerme. Pues mira, desgraciadamente os voy a poner la tabla de los grupos de riesgo, ¿no? Los inmunodeprimidos sí entran en los grupos de riesgo. Deberías estar en uno de los grupos de riesgo porque la inmunodepresión sí entra. Os voy a poner la tabla, ¿no? Para que veáis exactamente cuáles son los grupos de riesgo y muchos grupos de riesgo se quedan fuera. Sobre todo, fíjate, los inmunodeprimidos por VIH. Sin embargo, ojo, inmunodeprimidos, fíjate, estaba pensando por inmunosupresores, probablemente no entres dentro de los grupos de riesgo, los primeros grupos de riesgo que ha puesto el gobierno, ¿no? Y deberías entrar, porque eres una paciente inmunosuprimida, ¿vale? Es decir, por eso lo reclamamos tanto en la tele, ¿no? Es decir, mira, deberían meterse todos los inmunosuprimidos, todos los pacientes con enfermedades cardiovasculares crónicas, todos los pacientes diabéticos. Sin embargo, no estáis. ¿Y qué vacuna deberían ponerte? La que sea, la primera. Fijaros, en pacientes con inmunodepresión se aconseja a veces las que tienen más éxito tempranamente, es decir, por ejemplo, las que dejan más eficacia en las primeras semanas. Pero es curioso, fíjate, ya ha salido un ensayo clínico, un estudio, en el cual se ha comparado Pfizer con AstraZeneca y fíjate, la respuesta de inmunidad celular que dejan las dos a las 5 semanas, la inmunidad celular, la de recuerdo,
no las de los anticuerpos, ¿no?, que nos hacemos, ¿no? La de inmunidad celular es más alta en AstraZeneca que en Pfizer. En todo caso, son todas muy buenas vacunas. Al final, lo que aconsejan digamos, las sociedades, tanto la española de, por ejemplo, de reumatología, la española de hematología, que si te puedes vacunar, te vacunes con lo que sea, ¿no? Aunque es verdad que aconsejan en este caso, o en los casos en los cuales hay pacientes inmunodeprimidos, que se vacune con la que te proteja antes, ¿no? Pero es verdad que esto no queda muy claro cuál es la que protege antes, ¿no? Se están haciendo ensayos clínicos todavía. Janssen sabéis que es una dosis. A las 3-4 semanas empiezan a elevarse los anticuerpos. Ojo, hemos visto gente vacunada con una segunda dosis y con infección, ¿no? Y esto lo vamos a ver. Algunos también me lo preguntáis, ¿no? Es que hay escapes a la vacuna. Las vacunas no son eficaces en el 100%. Ojo, protegen muy bien contra la enfermedad severa, en este caso casi en el 100%, pero sí te puedes volver a infectar y sí puedes tener enfermedad, ¿no? Es verdad que lo más seguro es que las vacunas, cualquiera, te salve de tener una enfermedad muy severa. Pero ojo, no en el 100%. En medicina no hay nada absoluto, no hay 100%, ¿no? Nunca, nunca se debe. Siempre evitábamos esas respuestas en el MIR, ¿no? Cuando decía el 100%, no, pues el 100% nunca se da en medicina. Seguimos. Eh, Aquí tengo una de Nandi Lobo Lincevivo, no sé. Buenos días. Voy a cumplir 50. Soy broncoasmática de difícil control. Aparte de mi tratamiento, estoy con tratamiento biológico que me inyectas cada 2 meses por un problema de reuma y de hueso. Soy portador al factor 5, aunque creen que me puede estar afectando porque salen hematomas con un simple roce. Quería saber si podría tener problemas con alguna de las vacunas que se están poniendo. Bueno, vamos a ver, por asmática o por asmática severa no tienes problemas con ninguna vacuna. Por factor 5 de Leiden tampoco tienes problemas con ninguna vacuna. Incluso la Sociedad Española de Hematología aconseja cualquier vacuna que te puedan poner. Con lo cual, si lo sumas todo, en principio, yo creo que no tendrías problemas con ninguna de las vacunas actuales, ¿no? Te inyectan también un biológico, por lo cual, bueno, tú eres una persona claramente de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, pues debería ser de las próximas en vacunarte, ¿no? No me has puesto la edad. Sí, sí, voy a cumplir 50. Pues ya sabes, en este país por debajo de 60 no vacunan con AstraZeneca, con lo cual, pues lo más seguro cuando te toque, y me imagino que te tocará pronto por estos problemas que me estás contando, pues te vacunarán o con Moderna o con Janssen o con Pfizer, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ninguna de estas te va a dar problemas, ¿no? Eh, Marta Medina Martuki 80 me dice, ¿me puedo vacunar si estoy intentando tener un bebé? No sigo ningún tratamiento para ello. Bueno, Marta, muy buena pregunta. Bueno, pues mira, lo que aconsejan en este caso el ministerio, es que si vas a tener un bebé, intenta retrasar por lo menos hasta 2 semanas después de que te hayan puesto la segunda dosis. Ojo, es cierto que ninguna de las vacunas, en este caso, ha demostrado ser perjudicial para el feto, ¿no? Hay que recordar que unas son de ARN mensajero, no tienen virus, y las otras van con un adenovirus, van vehiculizadas o metidas dentro de un adenovirus, pero este mm, adenovirus, digamos que está inactivo, ¿no? Y no se ha demostrado que este adenovirus infecte, ¿no? O sea, fíjate, hace poco salía una noticia que parece ser que el adenovirus de Sputnik en algunos sitios había mutado y había causado una enfermedad respiratoria leve, ¿no? Esto no ha quedado claramente demostrado y estas vacunas de virus inactivados prácticamente pues no causan problemas y no están dando enfermedad por este adenovirus, ¿no? Con lo cual, en principio, hombre, yo te aconsejaría, siguiendo las pautas del ministerio, que primero te vacunaras y después tuvieras un hijo, pero en principio no tendrías ningún problema. Es más, fíjate, en embarazadas se aconseja que si las embarazadas son de alto riesgo, también pueden vacunarse, ¿no? Bueno, y respecto a la lactancia, pues tampoco se ha demostrado que la lactancia en pacientes vacunadas, aunque siempre se aconseja, y no hay estudios, ¿no?, que se retrase o qué tal, pero no se ha demostrado que el vacunarse sea perjudicial para la lactancia materna, ¿no? Bueno, seguimos. Maite 121260, buenas noches, doctor. Me han citado para vacunar AstraZeneca. Soy mujer de 61 años. He pasado el COVID. Tengo el D-dímero en 800.
y me estoy pinchando heparina. ¿Qué tengo que hacer? Pues vacunarte. Fíjate, 61 años y has pasado el COVID hace... Y has pasado el COVID. No me pones cuándo lo has pasado. Fíjate, por debajo de 65 años aconsejan que sin ningún límite de tiempo la gente se vacune, a pesar de que haya pasado el COVID 3 semanas antes, ¿no? Ha salido ahora un paper en el cual hablan de que efectivamente se debería vacunar la gente que ya lo ha pasado, pero es verdad que ha salido también bastante evidencia que se sigue manteniendo 8, incluso 10 meses después, se sigue manteniendo unos anticuerpos efectivos, ¿no? Con lo cual, pues queda la duda, ¿no? No me pones cuándo lo has pasado, con lo cual, después de 6 meses en pacientes por debajo de 65 años, aconsejan ponerse una dosis. Con lo cual, si te están llamando, a pesar de que tengas el dedímero de 800 y que te estés fichando heparina, te puedes poner la vacuna una dosis, sin problema, ¿vale? Lancho77. Hola, doctor. Mi pregunta es, ¿qué diferencias hay entre el antiviral oral de Pfizer y la Aplidina? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál saldrá antes? Pues desgraciadamente lo desconozco, Lancho, 77. Mira, te puedo decir el Aplidin. El Aplidin es un fármaco que ha demostrado enorme potencia in vitro y ha demostrado muy buena respuesta in vivo. Desconozco lo de Pfizer, ¿vale? Me lo voy a ver, porque creo que está todavía un poco en investigación, todavía, ¿no? Francamente, mi deseo es que salga antes la Aplidina, fármaco español, antiviral específico, con muy buenos resultados in vitro, con muy buenos resultados en un ensayo fase 2. Se va a empezar el fase 3, ya se ha dado la aprobación de la Agencia Española del Medicamento y nosotros esta semana lucharemos porque se apruebe el nuestro de urgencias, ¿no? Ojalá salga antes la Aplidina y antes me refiero dentro de unos meses. Ojalá. Ese es un deseo personal, ¿no? Bueno, María Do 95 171 825, eh, por favor, medicación para tratar los efectos secundarios y a los pacientes COVID. La vacuna no es suficiente. Tienes razón, María, pero es que no tenemos nada ahora mismo. Y fíjate, has dado un poco en una de las patas que nos falta por descubrir, ¿no? Que son los efectos, el tratamiento en los pacientes con COVID persistente, ¿no? Bueno, pues desgraciadamente estos pacientes es que no tenemos nada para darles, ¿no? Se están empleando bolos de corticoides a ver si mejora. Fíjate, en algunos casos se dice que la vacunación en estos pacientes mejora. ¿Por qué? Pues no se queda muy claro, ¿no? Parece que el sistema inmune tiene algo que ver y que, bueno, pues el reactivar el sistema inmune. ¿Y en base a qué? Pues probablemente porque siga habiendo carga viral en estos pacientes, ¿no? Se sospecha que puede haber reservorios del virus, es decir, el virus se queda en algunos órganos, en algunos sitios del cuerpo, digamos que acantonado, como llamamos nosotros, esperando, y de repente tiene pues pequeñas salidas al torrente circulatorio, al torrente da problemas y el sistema inmune vuelve a atacar, vuelve a haber síntomas, y esto es un poco también lo que a veces está dando problemas o pensamos que está dando problemas con el COVID persistente, ¿no? Ojalá, fíjate, un poco lo que hablaba antes, ¿no? Ojalá tengamos un antiviral específico y que a lo mejor aplicando el antiviral en este momento, pues efectivamente estos pequeños reservorios de virus que hay desaparezcan. Si aplicamos un antiviral específico en los momentos agudos, podemos hacer que disminuya el virus muy rápidamente y que estos problemas de COVID persistente también desaparezcan. Ojalá, pero de momento no tenemos nada, tienes razón. Vamos a ver a Marilar Fuensfrías pregunta, ¿qué deben hacer los pacientes con IPAN hipopituitarismo? ¿No? ¿Deben vacunarse? Con AstraZeneca es la que toca por edad, pero también hay mucho miedo al trombo craneal y como la hipófisis está en la base del cerebro, hay mucho miedo. No tiene nada que ver, Marilar, no tiene nada que ver una de las cosas con la otra, ¿no? Que efectivamente la hipófisis está en la silla turca, en el cerebro, pero no tiene nada que ver este mecanismo con el de trombos que se está dando, ¿no? Con lo cual, los pacientes con pan hipopituitarismo se pueden vacunar con cualquiera de las 4 vacunas de forma tranquila, ¿vale? No pasa, no hay ninguna contraindicación para ninguna vacuna en este tipo de pacientes. Patricia Godoy P2 me pregunta, hola, me vacuno en febrero con AstraZeneca. ¿Se sabe ya si nos pondrán la segunda también con AstraZeneca? Porque a mi padre le vacunan hace 4 días con esta misma
por lo que entiendo que es más politiqueo que otra cosa, ¿verdad? Sí, es más politiqueo que otra cosa. No hay ninguna razón científica por la que no se pueda poner AstraZeneca. Ninguna. Y lo hemos dicho por activa y por pasiva. Ninguna razón científica. La EMA la aconseja, la OMS la aconseja. Se está diciendo que el intercambio de vacunas puede ser beneficioso, pero no tenemos datos ahora mismo. No tenemos datos, ni los vamos a tener las próximas 4, 6, 10 semanas. Se ha hecho un ensayo clínico, se está haciendo un muy buen ensayo clínico en Reino Unido. En Reino Unido, a un año vista. Con ese ensayo clínico sí tendremos datos, pero no vamos a tener datos con ese ensayo clínico que se está haciendo en Carlos III. Solo vamos a tener datos de inmunogenicidad. Es decir, si aparecen otro tipo de anticuerpos o se levantan más anticuerpos. Pero fíjate lo que se está comparando. Una dosis de AstraZeneca y una de Pfizer con una sola dosis de AstraZeneca. Es que no es comparable una cosa con otra. Con lo cual, no vamos a tener ese tipo de resultados. Con lo cual, lo que te puedo decir es que efectivamente es más politiqueo o más otro tipo de razones que no entendemos los científicos o las sociedades científicas no lo entienden. Fíjate, 17 sociedades científicas han sacado un comunicado avalando la segunda dosis con AstraZeneca. Alemania ya se está planteando también por los problemas que está teniendo el poner AstraZeneca en mucha más rango de edad, con lo cual vamos a esperar a ver las próximas 2 semanas, pero yo creo que la decisión está tomada, se va a poner la segunda de Pfizer. Mary 6731836 me pregunta, ¿cuándo podemos contar con la vacuna intranasal y qué nivel de efectividad tendría en comparación con las de ahora vigentes? Bueno, solo podemos especular lo que nos ha dicho nuestro gran sabio, nuestro gran profesor, nuestra gran esperanza española, Luis Enjuanes, ¿no? Nos ha dicho que probablemente su vacuna fuese intranasal y que seguramente esta vacuna sea esterilizante. ¿Qué significa? Que con esta vacuna, al entrar, al ponerse de forma intranasal, que es una de las vías más frecuentes de contagio, ¿no? Y donde antes para el virus, ¿no? También, ojo, en alvéolos respiratorios al inhalar, ¿no? Pero al ser este tipo de vacuna intranasal, probablemente lo que haga es que, bueno, pues impida, o sea, estimule, para que me entendáis, estimule las respuestas locales a nivel de fosas respiratorias superiores y lo que haga es que cuando vuelva a atacar el virus lo ataque con tal efectividad que impida incluso la infección. ¿Qué pasa que se impide la infección? Se impide la infección, impide que el paciente que ha recibido esta vacuna infecte a otros, con lo cual sería el fin de la pandemia. Ojalá lo veamos. Desde aquí mucho ánimo al doctor Luis Enjuanes, al doctor Mariano Esteban, que les conozco y están luchando como jabatos porque España tenga una vacuna propia y una vacuna que por fin acabe con la pandemia. Ojalá lo podamos ver pronto. Bueno, Óscar Ambuaje pregunta, ya sé que eres médico y no abogado, pero ¿sabrías decirme si es denunciable que nos pongan Pfizer a los que tengamos AstraZeneca sin haber estudios que corroboren su idoneidad? Óscar, soy médico, como tú dices. No lo sé. A mí, desde luego, me chirría mucho. Me chirría mucho que se ponga una segunda dosis de una vacuna sin tener datos de seguridad. Me chirría muchísimo. Yo creo que es la primera vez en medicina que esto pasa. Fíjate, miento, no es verdad. Esto nos ha pasado con el COVID. Al principio estábamos poniendo medicaciones con las cuales no teníamos seguridad. El Caletra, la hidroxicloroquina, la citromicina. Hemos puesto medicación porque era lo único que teníamos disponible, ¿no? Lo único que pensábamos que iba a ser efectivo, ¿no? Y no teníamos efectividad, no teníamos datos de seguridad, no teníamos datos de efectividad. Nos equivocamos, nos equivocamos. ¿Cómo podemos volver a cometer el mismo error? Es que no tenemos datos de seguridad. Ojalá sea muy efectivo y aumente mucho la respuesta inmune, pero no hay datos de seguridad, y menos un estudio a 4 semanas con 400 pacientes. Fíjate, si se nos han pasado los tromos de AstraZeneca con 22.000 pacientes vacunados, 22.000, ¿qué no se nos va a pasar con 400? Yo me imagino que el Estado se tendría que hacer cargo subsidiario de si algo pasa, porque efectivamente no hay un estudio que avale esa segunda vacunación. Pero no soy abogado. Shirley o 4 Chicotilla me pregunta, ¿cuándo nos vacunarán los mayores de 55 años y con qué vacuna? Pues muy buena pregunta. Fíjate, yo creo que vamos a ver si
Espero que yo creo que va a ser para junio o julio, probablemente finales de junio, vamos a ver, ¿no? Depende, es que dependemos de las vacunas que nos manden, ¿no? ¿Y con qué vacuna? Bueno, pues como nos hemos cargado AstraZeneca, te vacunarán con otra de las tres que queden, Moderna, Pfizer o Janssen, ¿no? Fíjate, algunos de vosotros preguntáis, es curioso, ¿no? Porque Janssen también da trombos. Entonces, ¿por qué nos hemos cargado AstraZeneca y no Janssen? Muy buena pregunta. No tiene sentido, ¿no? O sea, pues Janssen también, parece ser que es que influye mucho el vector de adenovirus, ¿no? Parece que influye mucho sobre esta creación de trombos, ¿no? Porque se han demostrado, como ha dicho ya la EMA, ¿no? Se han demostrado con AstraZeneca, se han demostrado con Janssen, pero fíjate, no quitamos Janssen. Entonces, ¿qué sentido tiene no quitar una vacuna que también los da? Ojo, yo no quitaría ninguna, ninguna. Pero Europa ha declarado la guerra a AstraZeneca. No va a firmar más contratos con AstraZeneca, se va a firmar contratos con con Pfizer. Bueno, yo creo que es arriesgado el poner todas las manzanas en un mismo cesto, sobre todo en un cesto que controla Estados Unidos y que no tenemos ningún control sobre esa producción. Pero Europa ha decidido eso, decisión política, no científica. Pero bueno, es lo que te puedo decir. Eh, Isabel Gallas me pregunta, buenas noches, doctor, soy mujer de 42 años, hipertensa, y tras estudio genético por 2 abortos, me detectaron heterocigótica gen factor 12. Mi pregunta es sobre las vacunas. ¿Debería preocuparme por alguna? Si me toca AstraZeneca, ¿debería ponerme otra? Muchas gracias. No, no te deberías preocupar en principio por esto, ¿no? Aunque seas heterocigoto del gen factor 12, en principio no tiene nada que ver con el mecanismo bueno, pues de trombos que está creando o que puede crear AstraZeneca, ¿no? Ponte, Isabel, ponte la que te toque, ¿vale? En este caso, cuando te llamen, pues ojalá te llamen pronto y te puedas poner la que sea. Eh, Angoan65 Andoni me pregunta, ¿un paciente oncológico sin tratamiento podría tomar AstraZeneca? Sí, Andoni, sí, sin problemas. Un paciente oncológico debería ponerse la primera vacuna que le toque. Y si es AstraZeneca, perfecto, AstraZeneca. Eh, Fali me pregunta, mi padre con 70 años se ha vacunado con la de Janssen y he leído que es posible que haga falta una segunda dosis. ¿Qué sabes al respecto? Gracias. Buena pregunta, buena pregunta. Mira, yo creo que al final va a haber una segunda dosis de Janssen, como va a haber una tercera dosis de todas las vacunas, ¿no? Pfizer, fíjate que ya lo ha anunciado y probablemente dentro de poco sea Moderna y AstraZeneca. Y nos la venderán ya sea por refuerzo de inmunidad o por más efectividad contra otras variantes, ¿no? Y yo sé activamente, porque me han informado, que en la mayoría de las compañías ya están haciendo vacunas contra las variantes actuales. Luego hablamos de las variantes si queréis, ¿no? Con lo cual, bueno, en principio no haría falta. Te crea una inmunidad la vacuna de Janssen creo que son a las 4 semanas de un 70-76%. Ojo que es muy alto, ¿eh? Recordar que la gripe no llega al 55-56% la que nos ponemos anualmente, ¿no? Con lo cual, en principio no haría falta, pero creo que al final van a vender también una segunda dosis como un refuerzo de la inmunidad. En principio, ahora mismo no. Eh, Pilar me pregunta, Pilar 483 80 911 me pregunta, doctor, si he pasado el COVID en marzo del año pasado, me he hecho las pruebas de anticuerpos en septiembre y ahora primeros de marzo me sale que tengo anticuerpos. ¿Por qué no me dejan al final en las vacunaciones y que pueda elegir la vacuna que quiero? Buena pregunta, Pilar. Nosotros, fíjate, un grupo de sociedades firmó que en estos pacientes que han pasado el COVID debería dejárseles al final para la vacunación. Eh, no por elegir la vacuna, sino porque ahora mismo se está muriendo la gente sin vacunar. Con lo cual, bueno, pues esta gente que tiene inmunidad, que fíjate como tú, que tienen anticuerpos, mm, pues son resistentes a una nueva enfermedad. No estamos viendo pacientes reinfectados, muy pocos, ¿no? En los servicios de urgencias, con lo cual efectivamente deberían dejar a estos pacientes para el final y vacunar con lo que tenemos a pacientes que no han pasado la enfermedad, ¿no? Pero desgraciadamente pues no se ha hecho así, con lo cual pues te puedo decir que no te dejan para el final, te van a vacunar porque al ser el año pasado pues ya por lo menos te pondrán una dosis. Fíjate, con una dosis nos lo decía el doctor Camacho,
se están alcanzando un nivel de anticuerpos tremendo, ¿no? Tremendo, con una sola dosis, con lo cual vas a estar ultra bien protegida, ¿no? Marian García, G1969, Marian, ¿qué vacuna es más aconsejable si tengo un síndrome antifosfolípido? Bueno, Marian, pues en principio cualquiera de las vacunas que hay disponibles, ¿vale? Es verdad que el síndrome antifosfolípido puede tener más tendencia a crear trombos, pero en principio, bueno, pues yo te aconsejaría que te vacunaras con lo primero que hubiese, con lo que te ofrezcan. Es decir, ¿por qué? Porque hay que recordar una cosa, el factor más trombogénico que hay es pasar el COVID. Eso es lo más trombogénico que hay, pero además multiplicado por un montón respecto a la vacunación, respecto a cualquier cosa, ¿no? Con lo cual, eh, puedes vacunarte con cualquier cosa, Marian. Eh, Maite Fraile me pregunta, buenos días, doctor, ¿cómo van los ensayos de la vacuna para niños? Bueno, pues Pfizer ya está probando la vacuna en niños y probablemente vayan a probarla en los próximos semanas, meses, probablemente tanto la FDA como la EMA vayan a probarla, ¿no? Como segura. Sabéis que hasta ahora solamente se pone por encima de los 16 años, pero seguramente se va a probar para, para, para niños, ¿no? Yo esperaría un poco, sería prudente, ¿no? Primero vamos a vacunar a los adultos, estamos hablando de un porcentaje altísimo de la población, y después vamos a ver qué pasa en niños, ¿no? Antes de correr a vacunar a los niños, es verdad que pueden ser vectores de la enfermedad, pero vamos a ver qué pasa. Es que fijaros, en Reino Unido, por ejemplo, donde todavía no se vacunan los niños y tienen una vacunación altísima, digamos, los contagios han caído y han caído muchísimo, ¿no? Es que nos va a costar mucho vacunar a población por encima de 16 años, no vamos a llegar. Con lo cual, no os agobiéis los que tengáis niños que muchos decís, ya no voy a vacunar a mi hijo porque mi hijo, experimentos y tal. No son experimentos, son ensayos clínicos bien probados. Se va a probar muy bien la vacuna y además es que se están poniendo la lupa como jamás en la historia en la medicina se había hecho. Con lo cual, si sale, bueno, si sale efectivo y seguro, será efectivo y seguro, pero vamos a esperar. Yo creo que después del verano vamos a ver cómo está la situación, cómo están las variantes, qué vacunas son efectivas, cuáles son más, menos, si tenemos que poner una tercera dosis. Y lo de los niños yo creo que todavía está un poco lejos. Yo lo veo todavía un poco lejos. Habrá que esperar, sobre todo en nuestro país, a tener vacunada a gente, por ejemplo, mayor de 50 años. Todavía no los tenemos. De 40 años después, todavía no lo tenemos, ¿no? Y después vamos a ver, ¿no? Bueno, me pregunta Bruja de Hielo, Reina, me pregunta, doctor, ¿es verdad que tomando media aspirina durante 20 días después de vacunarte con AstraZeneca evita los trombos? Gracias. No, no está aconsejado para nada tomar aspirina después de vacunarte con AstraZeneca. En ningún caso lo aconsejan. Y es más, si la gente lo hace, habrá muchos más casos de hemorragia digestiva y de hemorragia probablemente en otros sitios, ¿no? Y probablemente sea mucho más grave eso que un posible trombo de 3, 4, 5 entre 1 millón. ¿Vale? Con lo cual, no está aconsejado. No está aconsejado tomar aspirina ni heparina después de vacunarse con ninguna vacuna y tampoco con AstraZeneca. ¿Vale? El Robel 1 cuenta, hola, hepatitis autoinmune, ¿es grupo de riesgo? ¿Se puede vacunar sin problema? ¿Algo a tener en cuenta? Vamos a ver, los procesos autoinmunes hay que tenerlos siempre con cuidado. ¿Una hepatitis autoinmune es factor de riesgo? En teoría, no. Con los criterios que está teniendo el ministerio, no. Habría que ver qué tipo de hepatitis autoinmune, qué tratamiento te ha quedado, o sea, habría que verlo más cosas, habría que analizar ese caso bien, ¿no? En principio no tienes ninguna contraindicación contra ninguna vacuna, ¿no? Es que la trombocitopenia autoinmune por vacuna es una cosa muy, muy, muy concreta, ¿no? Bueno, pues en algunos casos podría decir, bueno, pues vacunamos con, por ejemplo, con ARN mensajero, podría ser, ¿no? Pero en principio no tienes ninguna contraindicación a ninguna vacuna. A ver, Puerta LM me pregunta, los que hemos pasado el COVID con el riesgo de trombos que ello supone ya de por sí, ¿qué vacuna y cuándo nos la pondrán a los de menos de 50 años? Bueno, efectivamente, cuando has pasado el COVID es el mayor riesgo posible, ¿no? El COVID es el mayor factor protrombótico, ¿no? Y claro, por debajo de 50 años, ¿cuándo os la van a poner? Pues buena pregunta. Yo creo que todavía queda por lo menos 1 mes y medio, 2 meses como mínimo, para poner la vacuna a menos de 50 años, ¿no? Nos queda todavía, fíjate, es que hay gente de 70 años que no se ha puesto la pauta todavía, ¿no?
de vacunación. Fíjate, yo antes de los de menos de 50 años pondría a todos los que tengan factores de riesgo, que esos son los que tienen más probabilidades de tener una enfermedad severa, ¿no? Con lo cual yo creo que todavía queda un poquito, un poquito. Ojo, tú has pasado el COVID, es decir, y además seguro que tienes todavía, digamos, inmunidad. Probablemente incluso a lo mejor no tienes anticuerpos, pero seguro que tienes inmunidad celular. Hay que recordar, y os recuerdo, la del SARS-1 duraba años la inmunidad, duró años, pero muchos años, con lo cual, ojo, la inmunidad que tiene nuestro cuerpo, que es muy sabio, ¿no? Probablemente nos aguante muchos años, o sea que cuidado. De momento, a 10, a 8 o 10 meses está demostrado que aguanta la inmunidad celular. Y lo vemos también en la clínica, no vemos casi reinfecciones, con lo cual, bueno, pues aguanta porque en principio estás protegido, ¿no? Lidia García Lagu. Mi padre es de riesgo por sufrir un infarto hace un año. Hoy lo llaman para vacunarse con AstraZeneca. Tenía entendido que no es recomendable. ¿Podría decirme si es así? Es absolutamente recomendable que vaya tu padre tranquilo a vacunarse con AstraZeneca, la primera y la segunda dosis. ¿Vale? Noemí, 9079 5000. Buenos días. ¿Las personas esplenectomizadas son de riesgo? Sí, sí son de riesgo, sí. ¿Sabe si se van a ampliar los grupos de riesgo por patologías? Gracias por su gran labor de información. Pues muchísimas gracias, Noemí. Se tendrían que ampliar, porque ahora mismo no está entrando en los grupos de riesgo bueno, pues que ha publicado el ministerio. Claro que es de riesgo. Un paciente esplenectomizado a mí sí me parece que es de riesgo, ¿no? Bueno, ojalá se amplíe estos pacientes que son de riesgo. Ojo, demos un poquito de tiempo también, ¿no? Es que también a veces queremos correr mucho, ¿no? Pero yo creo que sí se van a ampliar y creo que, bueno, pues debe tener prioridad frente a otros grupos. Ojalá, Noemí, sea así, ¿no? Pipayo 5, mi madre, 75 años, pasó el COVID hace 3 meses y está citada para vacunarse, pero no quiere porque dice que no ha pasado el suficiente tiempo. ¿Es así? ¿Debe vacunarse o espera? Bueno, vamos a ver, tu madre seguro que está protegida con la infección que ha pasado. Seguro. 3 meses aguanta la inmunidad, seguro. Ahora, lo que dicen las guías del ministerio es que por encima de 65 años hay que vacunar, ¿vale? Hay que vacunarse sin esperar. Yo, bueno, pues ojo, nosotros tenemos la teoría de que la inmunidad todavía aguanta. Ahora, lo que dicen las guías es que se vacune y yo le aconsejo que se vacune, ¿vale? Lo que dicen las guías del ministerio. Con lo cual, ahora mismo seguro que está protegida, pero debe vacunarse. ¿Por qué? Pues porque eso no le va a hacer ningún mal, ¿vale? Y sí, bueno, pues puede todavía estimular más la inmunidad, ¿no? Con lo cual, yo sí que le aconsejo que se vacune. Raisa 1111, JJ Raisa me pregunta, ¿hay que seguir duchándose y lavando la ropa, limpiar zapatos cada vez que se sale de casa? Bueno, pues ya se ha demostrado que el COVID por contacto bueno, pues no es una vía tan efectiva como la gran vía de los aerosoles, ¿no? Que es sin duda alguna la principal. Con lo cual, bueno, pues ya no hace falta tener tantas precauciones, ¿no? Oye, ojo, yo me sigo lavando las manos, sigo lavándome las manos cada vez que llego a casa, me sigo echando gel hidroalcohólico, me sigo poniendo guantes cuando estoy en el hospital. Es decir, sigo con precaución, porque la vía de contacto existe también, ¿no? Pero bueno, ya no es tan, digamos, tan prominente como era pues al principio de la pandemia, ¿no? Que se negaba la vía de los aerosoles, que por fin la OMS ha tenido la vergüenza bueno, pues de admitir esta vía, pero bueno, pero sigue existiendo esta vía por contacto, ¿no? Es verdad que ya no es tan prominente, pero sigue existiendo. Yo no te aconsejaría que fueses tan lavando la ropa, limpiar los zapatos, pero cuidado, sí, lavado de manos, una buena higiene de manos, sí. El Castañazo 1. Buenos días, César. ¿En qué situación se encuentra el estudio Aplidurg? Muchas gracias. Bueno, pues estamos presentando bueno, pues una nueva enmienda al protocolo y presentándolo a la Agencia Española del Medicamento para su aprobación. Yo soy optimista, fíjate. Yo creo que dentro de 2, 3, 4 semanas tendremos aprobado el ensayo clínico. Ojalá os pueda dar la buena noticia de decir, bueno, empezamos el reclutamiento activo de pacientes y ojalá sea en breve, ¿no? Yo tengo mi esperanza puesta en finales de junio porque
desgraciadamente es que hay muchos trámites administrativos. A lo mejor es una de las cosas que nuestro país tiene que hacerse mirar y ayudar a este tipo de investigaciones, ¿no? No te voy a decir a la mía, pero a todo tipo de investigaciones en este caso. Ojo, es cierto que se han acortado mucho los plazos, ¿no? Y en esto es verdad que también hay que incidir y ser justo, ¿no? Se han acortado mucho los plazos, estamos teniendo muy buena respuesta de la Agencia Española del Medicamento, pero es que prima la seguridad. Y yo lo entiendo, prima la seguridad. En este caso, queremos hacer un ensayo clínico con plena seguridad, ¿no? Entonces, ojalá os pueda decir en las próximas semanas, daros buenas noticias. Ojalá. Lo tengo que dejar ahí. Eh, Antonio Díaz me dice, ¿tiene algún sentido que se vacune a un grupo de edad con AstraZeneca las 2 dosis y a los menores con otra vacuna? No, ninguno. No tiene ningún sentido. Si se vacuna con otra vacuna segunda dosis, debería hacerse para todos o para ninguno, porque si no, la sombra de sosiego se cierne imparable. Es verdad, tienes razón. Es que es verdad. No te puedo decir nada, Antonio. Tienes toda la razón del mundo. Pienso lo mismo que tú. La morena de arriba, Amarant, bueno, me pregunta, hola César, mi padre está pasando por un herpes zóster por segunda vez. Tiene 65 años, hipertenso, plaquetas bajas y mala coagulación. Debatimos el tema en casa sin llegar a un consenso ante tanta desinformación. ¿Debe vacunarse sin temor? Sí. Debe vacunarse sin temor, sí, sin problema. Y además es un paciente con factor de riesgo. Con lo cual, bueno, pues sí, debe vacunarse sin temor. Pequemón33, Achala, me pregunta, agradecer información sobre la vacuna china. Muchas gracias por su continuo esfuerzo. Bueno, os lo voy a poner en la información del tuit, ¿vale? Digamos, la información que ha salido sobre la eficacia de la vacuna china en Brasil y en Chile, ¿no? Que es donde varios de los países en los que se está poniendo, ¿no? Bueno, como os he dicho antes, ¿no? No es muy alta la eficacia, ¿no? Incluso los propios chinos han reconocido que esa vacuna, esta primera vacuna que han sacado, que han comercializado, no es demasiado alta la eficacia. No estamos hablando de un 54, 56%, ¿no? Pero ojo, vuelvo a repetir, fíjate, los brasileños dicen que joder, han vacunado mucho con esa vacuna y la enfermedad grave, la mortalidad en los pacientes mayores de 80 años ha caído. Con lo cual, todas las vacunas tienen su efectividad seguramente en pacientes graves. O sea, en evitar que los pacientes pasen a graves. Con lo cual, pero bueno, os lo dejaré en la información del vídeo, ¿no? Eh, Serros24 me pregunta, ¿por qué las enfermedades con patologías respiratorias severas no se han incluido en los grupos de riesgo para ser vacunados? Tienes toda la razón. No lo entiendo por qué. Porque además es que es uno de los factores de riesgo más claros que vemos, ¿no? Pacientes con patologías respiratorias donde el virus es el primer sitio en el cual afecta, bueno, pues claro que sí, tiene razón. Pacientes con enfermedades cardiovasculares y enfermedades respiratorias deberían estar en los grupos de riesgo. Y estamos hablando de muchísimas personas en nuestro país, ¿eh? Entonces, bueno, tiene razón. Debería estar incluido este tipo de pacientes, ¿no? Bueno, a ver, me pregunta también. MP633855158. Me gustaría saber si con una patología pulmonar de una telectasia es, para que me entendáis, es, digamos, que una parte del pulmón que se queda bloqueado el bronquio y se queda, bueno, pues se queda como una especie de, no os voy a decir, una especie de heridita, que se queda como colapsado el bronquio, que me quedó por una neumonía, habría que vacunarse con una específica o con la que deba vacunarme, con la que debas vacunarte. No tienes ningún problema con ninguna de las vacunas, con la que te toque. La que te toque es la mejor. Eh, Sonia de Fresh me pregunta, ¿con una PCR se sabe si ya hemos padecido la infección? O en caso contrario, ¿qué prueba lo determina? Bueno, esta es una sobre pruebas diagnósticas, ¿no? Bueno, la PCR es muy buena para... la PCR lo que busca son trocitos de virus, ¿no? Trocitos de virus que, bueno, pueden estar vivos o pueden estar muertos. En este caso, bueno, pues ¿es lo ideal para la infección aguda? Pues hay diferencias, ¿no? Es verdad que es muy sensible. Es decir, si tienes infección aguda y tienes virus, pues efectivamente va a salir positivo. Pero fíjate, yo me decantaría por una prueba de antígeno. La prueba de antígeno es lo que te dice si tienes infección aguda. ¿Por qué? Porque después ya no es positiva. Sin embargo, una PCR puede ser positiva, por ejemplo, a las 4 o 5 semanas. Ya no eres agudo, ya no tienes infección aguda. Por ejemplo, fijaros el caso de Cristiano Ronaldo, cuando salió en su momento, ¿no? Seguía dando PCR positivas semanas después. Y claro, le seguían manteniendo en aislamiento. Pero es que ya no era
paciente agudo, ¿no? Es decir, había pasado la enfermedad, hacía 2-3 semanas, pero seguía dando PCRs positivas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues lo ideal para una infección aguda sería o anticuerpos IgM positivos, ¿no? Prueba de anticuerpos en sangre capilar o, por ejemplo, en saliva, que también los hay, o prueba de antígeno. Si la prueba de antígeno es positiva, es la que utilizamos nosotros en urgencias, pues en este caso sí es una infección aguda, ¿no? ¿Por qué? Porque después, a los 8 o 9 días, la prueba de antígeno cae muchísimo su sensibilidad, ¿no? Es muy sensible en la enfermedad aguda, pero después siempre sale negativa. Con lo cual, yo te diría que la PCR no es lo ideal. Eh, para padecer, saber si se ha padecido la infección, lo ideal serían los anticuerpos, IgG, que en este caso, bueno, pues la gente que los ha padecido sigue teniendo anticuerpos incluso meses después, ¿no? Ojo, también desaparecen estos, ¿eh? Y habría entonces ya sería casi imposible saber si no se explora la inmunidad celular, los linfocitos T, pero ya eso es otra prueba absolutamente diferente que no se hace, que se hace solamente en ensayos clínicos y muy complicada, ¿no? O más complicada, ¿no? Por lo menos. Fijaros, Claro de Mar 57, buenas noches. Quería consultarle, tengo alergia a pirazolonas, metamizol, codeína, nonotil y tengo dudas con las vacunas. Hace años tuve un síndrome anafiláctico. ¿Tendría algún problema al vacunarme con cualquiera? Y dice, gracias, te sigo desde siempre. Bueno, muchas gracias, Nalu, muchas gracias. En principio no. Vamos a ver, los pacientes que han tenido síndromes o reacciones anafilácticas, lo que se hace o lo que solemos hacer es ponerle la vacuna en un sitio en el que esté controlado. En principio no hay contraindicación a no ser que tengas reacción anafiláctica a alguno de los excipientes de la vacuna o a la vacuna. Imagínate que te has puesto primera dosis de Pfizer y tienes una reacción anafiláctica, pues no se te podría poner, o de AstraZeneca, no se te podría poner la segunda vacuna, ¿no? ¿Por qué? Porque ya has demostrado una reacción anafiláctica a esa vacuna, ¿no? Pero en principio, si tienes reacción anafiláctica a otro tipo de fármaco, en principio se podría poner sin problema. A ver, siguiente. Paquini 6 me dice, buenas, en noviembre cumplo 50 años y estoy incapacitado por enfermedad cardíaca. ¿Cuándo y con cuál me correspondería? Gracias. Pues bueno, mira, deberías estar metido en grupos de riesgo, pero desgraciadamente no lo estás, por lo menos en estos primeros grupos de riesgo que publica el Ministerio. ¿Cuándo te van a poner la vacuna? Yo espero que, como he dicho antes, por 50 años ya estás justo ahí en el límite, espero que en 1 o 2 meses estés vacunado. ¿Con cuál? Con la que sea. En nuestro país, por debajo de 60 años, no están vacunando con AstraZeneca, con lo cual te tocaría o Janssen, o Moderna, o Pfizer. Y cualquiera de las tres, incluso cualquiera de las cuatro, si te pusieran AstraZeneca, veremos a ver si se abre más la veda o la edad, sería totalmente aconsejable. A ver, sin más palabras, Nino me dice, he intentado ponerme en contacto con mi neurólogo para informarle y no lo he conseguido hablar con él, para comentar si los pacientes de esclerosis múltiple debemos vacunarnos y con cuál. Bueno, sí, por supuesto, debéis vacunaros también, ¿no? ¿Y con cuál? Con la que sea. Los pacientes de esclerosis múltiple igual, deben vacunarse con la que sea, ¿vale? En principio, bueno, pues con la que te toque, ¿vale? Si buscaré si hay alguna cosa específica. Depende también, bueno, si estáis con algún tratamiento inmunosupresor, pues habría que ver, habría que consultar a vuestro neurólogo para decir, oye, mira, me la pongo ahora o espero un poquito a acabar con el tratamiento inmunosupresor, como hemos hablado antes, ¿no? Pero en principio, la mejor vacuna es la que te pongan ya. ¿Por qué? Pues porque también puede ser persona de riesgo, ¿no? Con lo cual, con cualquiera. María Or 04770, por favor, una pregunta, una duda. Para los que estamos vacunados con la primera dosis de AstraZeneca, la tesitura de vacunarnos con otro tipo de vacunas o quedarnos con una sola dosis. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Segunda de AstraZeneca, sin ninguna duda. Hoy por hoy, estamos a lunes 10 de mayo, AstraZeneca, ¿vale? Sin ninguna duda. Bueno, ya es muy tarde. Fijaros, sigo con muchas preguntas, no sé cuántas habré contestado, pero seguro que son muchas. Y bueno, dejadme si queréis luego otro vídeo, porque si no, esto sería eterno y seguiremos contestando todo tipo de preguntas, ¿vale? Fijaros, todas las que me habéis hecho por orden. Seguiré contestando donde me he quedado y si tenéis alguna pregunta más, pues encantado de, si lo sé, seguiré respondiendo a vuestras preguntas y a vuestras dudas, ¿no? Que si no lo sé, pues decir, mira, no lo sé,
lo voy a buscar o me voy a informar más, pero hasta ahora, bueno, pues lo que me habéis preguntado, sobre todo, fijaros, muchísimas dudas con las vacunas, ¿no? Y es verdad que yo creo que crea muchas dudas, ¿no? Os pondré el link a una página del Ministerio en el cual se intentan aclarar pues las dudas mucho más frecuentes, pero es verdad, bueno, que preguntáis mucho por muchos problemas personales, muchos problemas muy específicos, y bueno, pues eso requiere probablemente de hablar con vuestro médico, vuestro centro de salud o vuestro especialista en este caso. Es verdad que estamos haciendo aguas, ¿no? La primaria está como está, requiere de mucha ayuda, requiere de mucha inversión y los hospitales estamos como estamos, ¿no? Todavía estamos saliendo de la cuarta ola y es muy difícil contactar con los médicos. Fijaros, nosotros creamos una web de preguntas en su momento que tuvimos que cerrar porque el trabajo era ingente, ¿no? Pero llegamos a contestar 1.500 preguntas al principio de la pandemia, ¿no? Yo en estos vídeos intentaré responder todo lo que pueda y también os intentaré responder, muchas veces lo hago por mi perfil de Twitter, ccarballo50. Simplemente, muchísimas gracias por escuchar. Por favor, bueno, pues si queréis suscribiros al canal, porque en los próximos días habrá vídeos muy, muy, muy interesantes. No dejéis de seguirme. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo incondicional y, bueno, pues espero que no nos veamos nunca por el hospital. Protegeros, porque lo que hemos visto, las imágenes que hemos visto de ayer, después del fin del estado de alarma, no nos han gustado nada. No nos han gustado nada. Esperemos no tener que ver a nadie por los hospitales. Ojalá, ojalá me equivoque, pero pienso que vamos a tener un rebrote prácticamente inevitable, ¿no? Desgraciadamente, ¿no? Porque no nos gusta nada tener que ver a la gente en el hospital. Protegeros, por favor. Protegeros y proteger a vuestros seres queridos. Y la mejor manera de protegerlos es vacunarlos. Un abrazo a todos. Suscribiros.